Vamos a disponer nuestro corazón en este momento para escuchar la palabra de Dios en la voz del doctor Armando Alducin con el tema La doctrina del rapto, segunda parte. Bienvenidos. ¿Qué tal? Continuamos con nuestra segunda parte de esta doctrina maravillosa del rapto en las Sagradas Escrituras. Esperamos que ya estén todos ustedes con tu familia en paz, en tu casa, con la Biblia abierta y con algunos apuntes, una libreta, colores, alguna pluma, etcétera, etcétera. La noche anterior, antes de la crucifixión, los discípulos de Jesús estaban muy preocupados por causa de que Él había comenzado a mencionarles de que Él se iba a ir. Continuamente les dijo, voy a ir al Padre, regreso al Padre, sin que ellos pudieran tener ningún concepto ni comprensión acerca de lo que Jesús quería decirles. Esta es la primera mención del rapto que vamos a mencionar en el Nuevo Testamento, por lo cual Jesús en Juan capítulo 14, del 1 al 3, les dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, volveré otra vez. Pongamos atención con esta frase: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta palabra o esta frase, os tomaré a mí mismo, es la palabra griega paralambano, que significa acercarse a uno con fuerza o súbitamente también, y es casi sinónimo a la palabra harpazo, que en primera de la carta a los tesalonicenses se usó como el arrebatamiento. Entonces, Cristo les dice claramente que va a venir pronto por ellos y los va a tomar a sí mismo. O sea, no va a bajar al mundo, ya vimos y lo vamos a aclarar más adelante, que es la segunda venida, sino que los tomaría hacia ellos de una forma súbita, de una forma apresurada, que es lo que significa el rapto de la iglesia. La mayoría de los judíos en este tiempo estaban esperando que el Mesías estableciera el reino y la autoridad, pero ellos todavía no habían entendido que Jesucristo primero tenía que sufrir. Primero sería la cruz y después sería la corona. Más adelante Pablo, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, vemos nosotros que él comienza a explicar más adelante, ya que Cristo se había ido, la doctrina del rapto. Y dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Lo primero que observamos aquí es que Pablo le llama al rapto de la iglesia un misterio. He aquí les digo un misterio, que no todos vamos a morir. ¿Por qué le llama Pablo un misterio? Porque en el Antiguo Testamento la doctrina del arrebatamiento no existía. Es algo que Dios le reveló únicamente, escuchemos esto, nada más al apóstol Pablo. No se lo reveló a Mateo, ni a Lucas, ni a Marcos, ni a Juan, ni a Santiago. Se lo reveló a Pablo exclusivamente. Y él recibió la mayor parte de todas las revelaciones y los misterios, como en Efesios capítulo 3, la iglesia también era un misterio en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Por eso Pablo une el arrebatamiento de la iglesia como un misterio y dice, todos seremos transformados. En otras palabras, les cuento, dice el apóstol Pablo, que va a haber una generación de seres humanos, de cristianos, que no vamos a morir. Estoy hablando y me estoy incluyendo porque pienso que nosotros somos esa generación que vamos a tener el privilegio de nunca saber lo que es morir. Vamos a ser transformados en minutos, en segundos, y en ese momento, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya con un cuerpo completamente transformado a la imagen de Cristo, que vamos a mencionar más adelante, y nosotros seremos transformados, o sea, cambiados de forma. Muy bien, vamos ahora entonces a continuación a ver qué es exactamente lo que pasa al morir. Vimos algo en el estudio pasado, pero veamos nosotros, como recordamos que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. En el libro del Génesis capítulo 35, en el Antiguo Testamento, encontramos nosotros dos palabras hebreas que nos quitan el velo y nos muestran claramente que el espíritu y el alma son dos cosas diferentes y son precisamente los dos elementos que forman la humanidad que nosotros tenemos y lo que realmente somos delante de Dios. En capítulo 35 del Génesis, versículo 18, dice la Escritura: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Notemos aquí que el Espíritu Santo nos revela que al morir esta persona, y aquí está hablando de Benjamín, se le salió algo del cuerpo. Esto es maravilloso, es una revelación increíble. Y la palabra alma, que se tradujo al español, es la palabra hebrea nepesh, con N de nana, P de Pedro, SH. La SH en el hebreo se pronuncia como J, entonces se pronunciaría nepej. Nepej, se le salió el nepej. Y en el versículo 29 del mismo capítulo dice así: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Aquí encontramos otra palabra que es completamente etimológicamente diferente a la palabra nepesh, y la palabra que se usa para espíritu es la palabra hebrea R-U-A-C-H, ruach, pero repetimos, cuando SH se pronuncia ruach. Entonces, lo primero que encontramos es que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes, porque las mismas palabras en su raíz etimológica nos dan la confirmación. El alma es la parte inmaterial del ser humano donde se encuentra la mente. O sea, la mente no la produce el cerebro. Los pensamientos no los produce nuestro cerebro. Nuestros pensamientos están en el área de la dimensión espiritual. Esta es la razón por la cual los pensamientos pueden ser penetrados por otros espíritus, como por ejemplo los demonios. Y cuando nosotros tenemos pensamientos equivocados, o de repente tenemos pensamientos de suicidio, pensamientos de ira, pensamientos de odio. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando un muchacho en Hawái dijo que recibió pensamientos de que él tenía que ir a matar a John Lennon. ¿Se acuerdan ustedes del grupo de los Beatles? John Lennon era el director. Y este muchacho que vivía en Hawái no conocía a John Lennon, muchacho menos de 30 años de edad. Jamás había ni tenía ninguna cuestión o alguna causa para lo cual él pudiera odiarlo. Pero cuando él se fue a Nueva York y esperó a John Lennon afuera de su departamento, allí en Nueva York, durante todo el día lo esperó. Al bajarse del carro, John Lennon se acerca con su pistola y lo asesina. Cuando lo capturaron y en la cárcel lo interrogaron, él dijo: es que oí voces que me decían que lo tenía que ir a matar. ¿Quiénes son estas voces? ¿Cómo es que tanta gente tiene este tipo de pensamientos? ¿De dónde vienen? Y la Biblia nos explica claramente que la mente está abierta a la dimensión espiritual, donde los espíritus tienen acceso para poder meternos pensamientos. Y lo comprobamos en la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde el Espíritu Santo le revela a Pablo que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus de demonios, a doctrinas de demonios. Y podríamos preguntarnos, bueno, es que
yo realmente no he oído voces. Y es que estas voces vienen en la forma de ideas que entran a la mente y que comienzan a distorsionar nuestros pensamientos para sacarnos o desviarnos del camino de las Escrituras. Y claro que muchas veces estas voces vienen de predicadores o falsos maestros, falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo y que introducen herejías, como dice 2 de Pedro capítulo 2, a la iglesia. Pero veamos otro ejemplo de que al morir estamos conscientes, o sea, no estamos en un estado de letargo, como hay una secta que se llaman los testigos de Jehová, que dicen que al morir pues estamos muertos, y porque como usa la palabra Jesucristo, dormir significa estado inconsciente. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 17 la transfiguración de Cristo, que agarró a Pedro, a Juan, a Jacobo y los llevó a un monte y de repente se transfiguró? Cristo apareció con ropas más brillantes que la misma lana, dice la Biblia, y junto a Cristo, ¿quiénes estaban? Elías y Moisés. O sea, no estaban dormidos, no estaban muertos, no estaban inconscientes. Ellos habían muerto siglos antes de que Jesucristo estuviera aquí en la tierra. Entonces nos damos cuenta que Elías y Moisés aparecen vivos claramente, y Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección les dijo, porque Dios no es padre de muertos, sino de vivos. Entonces, al permitir Cristo que apareciera Moisés y Elías, nos estaba mostrando claramente que los muertos están conscientes, están en sus 5 sentidos, y ahí estaban platicando con Jesucristo respecto a su segunda venida. Tenemos otro pasaje. Con estos pasajes que estoy tratando de mostrarles, enseñarles que después de la muerte no existe la inconsciencia. Estamos inmediatamente que nos morimos conscientes de quiénes somos realmente. Nuestra identidad permanece dentro de nosotros, aunque con un cuerpo diferente, temporal, hasta que no venga la resurrección del arrebatamiento. En Lucas capítulo 16 encontramos un caso muy claro de una persona, y dice Cristo que fue una historia que no fue una parábola. Esto es muy importante aclararlo. La historia del rico y de Lázaro no es una parábola, porque en una parábola se usan ejemplos espirituales ilustrados con ejemplos terrenales, y aquí está hablando Jesús de personajes reales como Abraham y como Lázaro. Entonces, esta persona que tenía mucho dinero se muere, y Lázaro, que era un mendigo que estaba a las puertas de su casa, estaba pidiendo siempre de comer y le aventaban las migajas. Y sin embargo, murieron los dos. Pero cuando murieron, dice la Biblia claramente en Lucas capítulo 16, versículo 20 en adelante, que cuando Lázaro muere, entonces estaba lleno de llagas y lleno de migajas, y al morir, versículo 22, fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. O sea, vinieron los ángeles del cielo, recogieron el alma y el espíritu de el mendigo y lo llevaron al centro de la tierra. Lo vamos a ver en este momento, a dónde lo llevaron, que se menciona como el seno de Abraham. En el Antiguo Testamento era la palabra Sheol, que en el Nuevo Testamento se tradujo cuando del hebreo al griego en la versión de la Septuaginta con la palabra Hades con H. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo nos corre las cortinas y nos permite asomarnos a nosotros los cristianos al mundo de los muertos, al mundo de personas que realmente no están inconscientes, que no están en un estado de letargo, vuelvo a repetir, sino que están conscientes, y nos damos cuenta, todo esto sucedió antes de la cruz de Cristo. Vamos a ver la diferencia entre antes de la cruz y también después de la cruz con lo que le pasa a los muertos. Entonces aquí Cristo, continuando con la historia acerca de estos dos hombres, dice la Biblia en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
O sea, esta persona que había despreciado a los pobres, que se había enriquecido de una forma ilícita, porque no es, vamos a ver que no es pecado el que seas rico, la riqueza no es el problema es el amor al dinero, no el dinero per se. Entonces, esto es algo inaudito. En el Hades alzó sus ojos. Pregunta, cuando nos morimos, ¿no nos comen los gusanos? Cuando morimos, estamos ahí en la tumba, el cerebro es deshecho, muertos los ojos se los comen los gusanos, queda el puro esqueleto en una tumba. ¿Cómo es posible que esta persona, después de muerta, dice la Biblia, que estaba viendo? Y la pregunta es, ¿con qué ojos? Si los ojos se los comieron los gusanos en su cuerpo anterior. Y dice que vio de lejos, ahí estando en el centro de la tierra, en el Hades, a Abraham y a Lázaro. O sea, la Biblia nos revela que todos nosotros tenemos un par de ojos físicos, un par de oídos físicos, una mente, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un mundo espiritual, porque entonces estos ojos físicos, cuando recibimos al Espíritu Santo, se transforman en ojos espirituales por el poder de Dios, capacitándonos Dios de ver en la Biblia lo que con nuestros ojos físicos anteriormente no podíamos ver. Cuando tenemos al Espíritu Santo, somos transportados de las tinieblas al reino admirable de Jesucristo, de la oscuridad a la luz, y se abre dentro de nosotros de una forma imperceptible el mundo espiritual que nos rodea. Así que este hombre, ahí en el fondo de la tierra, lo vemos que tenía ojos, pero no hay todavía, nos quedamos ahí. Vamos a ver más revelación. Dice el versículo 24, entonces dando voces, o sea, tenía cuerdas vocales, tenía ojos después de muerto en el centro de la tierra, su cuerpo comido de gusanos, y ahí tiene en el centro de la tierra ojos para ver, voz, dando voces. Vamos a tener una voz, nos vamos a poder expresar en el centro de la tierra, dando voces, gritándole a Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Impresionante. Este hombre aún creía que Lázaro seguía siendo su esclavo. Dile a Lázaro, manda a Lázaro que me mande un vaso de agua, por favor, o que vaya a Oxxo y me compre un refresco para que me pueda yo refrescar. Qué impresionante que ahí en el infierno tienen ojos, tienen voz y además tienen memoria. Pidiéndole a Abraham, ten misericordia, o sea, las emociones de las personas, dice Jesucristo, que se encontraban en el centro de la tierra ya muertos, tenían la conciencia de pedir misericordia, aunque vamos a ver demasiado tarde. Y Cristo continúa diciendo en el versículo 25 que Abraham le contestó cuando el rico le pidió que le mojara la lengua, Lázaro, con un poco de agua. Y entonces le dijo a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males también, y ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Qué impresionante revelación. Yo cada vez estoy más maravillado con todo lo que la Biblia nos puede mostrar, que no puede ser traído a nuestro conocimiento a través de la investigación científica, ni a través de viajes astrales, etcétera, etcétera. La Biblia nos muestra que Jesucristo es el único que pudo habernos corrido la cortina de lo que hay detrás de la muerte, y nos dice y agrega que los muertos en el infierno continuarán teniendo memoria. Acuérdate de lo que tú hiciste. Ahí en el infierno será parte de sus sufrimientos. Tendrán memoria y continuarán acordándose cuando su mamá les dijo, hijo, por favor arrepiéntete, ve a la iglesia el domingo o acepta a Cristo en tu corazón, lee la Biblia, tú no puedes seguir con ese tipo de vida. Y cuántas personas, bueno, mamacita, ¿verdad? Mira, no tengo tiempo ahorita, o esos pastores están locos, o los cristianos realmente pues, es otra religión. Y hay miles de pretextos por los cuales la gente rechaza a Jesucristo.
pero esto lo vas a recordar si tú no tienes a Cristo en tu vida y no te has arrepentido de tus pecados. Y en penúltimo lugar, le dice Abraham, y además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que ustedes no pueden pasar de aquí a vosotros, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. En otras palabras, antes de Cristo, desde Adán hasta la cruz de Cristo, todos los muertos, desde Adán hasta la cruz, todos los muertos bajaban al centro de la tierra. Esto es importante. Antes de Cristo ninguno subió al cielo. Perdón. Entonces, vemos nosotros que en el centro de la tierra, el lugar se llamaba en el Antiguo Testamento el Sheol. La palabra Sheol en el hebreo significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Cuando la Biblia se tradujo del hebreo al griego, esto es importante porque en el Nuevo Testamento no hay ningún documento hasta ahorita que se haya encontrado en el original hebreo. Así que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, porque cuando muere Cristo, el Imperio Romano había absorbido la cultura helénica de los griegos y mezclaron, ¿verdad?, cantidad de costumbres y tradiciones griegas dentro de Roma, etcétera, etcétera. Aunque no vamos ahorita a eso el caso, pero quiero explicarles a ustedes que el griego es el idioma en el cual fue traducido el Nuevo Testamento. Y la palabra que se tradujo del hebreo Sheol al griego fue Hades. Entonces, el Hades en el Nuevo Testamento era el lugar donde bajaban todos los muertos antes de Cristo. Y entonces dice la Biblia que había una separación en el centro de la tierra. De un lado estaba el paraíso o el seno de Abraham, todos los espíritus que murieron con fe en el Señor pasaban a esperar a Cristo, su resurrección, en el lado del seno de Abraham, donde estaba el mendigo. Y el infierno, la palabra infierno en el griego es Gena, con G de gárgara y doble N, Gena, como suena, se encontraban en otro lado y estaban divididos los espíritus de los justos de los espíritus de los malos. Y no podían estos pasar al otro lado y pues desde luego que ninguno de los justos le hubiera gustado pasar al lado del infierno. Entonces Abraham le está diciendo a este hombre, ¿sabes una cosa? Que además tú no puedes pasarte para acá. Tú ya estás ahí, ahora sí se podría llamar en la penitenciaría. Estás en una cárcel federal esperando que el juez dicte la sentencia final para llevarte a una penitenciaría o a una prisión ya de alta seguridad, que es, en este caso, sería el infierno para toda la eternidad. Y termina Cristo diciendo que entonces este hombre, el rico, desesperado, que no podía tener ya misericordia, ya no podía más que seguirse acordando de todas sus maldades, finalmente en una última súplica, en el versículo 27, le dice a Abraham. Entonces le dijo, te ruego, Padre, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí le llama a Abraham Padre. Cuando estaba en la vida ni se acordaba, pero ahora sí reconoce, ¿verdad?, que Abraham era el padre de la fe bajo el Antiguo Testamento y también bajo el Nuevo Testamento. Dice Romanos 4 que tenemos como padre Abraham, que es el ejemplo de nuestra fe. Padre Abraham, te pido que me envíes a la casa de mi padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque ahí tengo 5 hermanos. Él era el sexto de una familia, para que les testifique, para que les diga y les hable que este lugar es de a de veras, que es real, que el infierno no es un invento, que es un lugar absolutamente cierto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son de Jesucristo, el Hijo de Dios, y este hombre está pidiendo que vayan allá y que les diga a su familia que por favor se arrepientan, porque este es realmente un lugar de tormento. Y Abraham, escuchen lo que le contesta. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, tu papá y tus hermanos, tus 5 hermanos que quedan allá en la tierra, tienen la Biblia. Tienen ahorita el Antiguo Testamento.
Y Dios ha escogido las Escrituras para que la fe sea por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces le dijo el rico, le contestándole a Abraham: no, padre Abraham, pero si alguno fuere entre ellos de los muertos, se arrepentirán. O sea, por favor que vaya alguien y le jale los piecitos, ¿verdad?, a mi papá o a mis hermanos y les diga: ¡bu! Aquí estoy en la noche, el infierno es real, o a través de una visión, o a través de una profecía, etcétera, etcétera. Pero que por favor, de alguna manera, alguien se les aparezca y les diga que el infierno existe, que se arrepientan. Y termina Abraham diciéndole, versículo 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué cosa tan tremenda es esta revelación? En otras palabras, ¿cuánta gente dice, bueno, pues si yo veo a un paralítico que se levante de la silla de ruedas y que comience a caminar, voy a creer en Dios? O si Dios ahorita, como hace algún tiempo oí una historia de un general en México, que en el sur de México, uno de los estados, en el estado de Tabasco, que llegó en su caballo a una iglesia evangélica cristiana, estoy hablando de hace casi un siglo, casi 90 años, y les dijo a los cristianos desde su caballo: si alguno de ustedes me demuestra que existe Dios, entonces yo voy a creer. Y dijo: les doy 3 minutos para que me demuestren, y si existe Dios, que me mate en este momento. Entonces una viejita se apareció con una naranja y la partió a la mitad. Y le dijo al gobernador ateo: oiga, ¿ve usted esta naranja? Y le contestó: claro, señora viejita, pues no estoy ciego. Y le dijo a la viejita: me la voy a exprimir y usted me va a decir si es amarga o es dulce. Y el gobernador le contestó: oiga, pero la tengo que probar, ¿cómo puede usted preguntarme eso? Y le contestó la viejita: así es Dios, lo tiene usted que probar. Usted tiene que experimentar personalmente, porque no es por persuasión. Usted tiene que comprobar que verdaderamente Dios existe, y que si existe, Él se va a manifestar a su vida cuando usted crea lo que Él hizo hace 2000 años en una cruz. Y este es el mensaje de la Biblia para la mayor parte de la humanidad. Dios envió a su Hijo porque de tal manera nos ha amado que Jesucristo abrió sus brazos en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que no descendamos al infierno. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, vamos a continuar en nuestro estudio la próxima semana, ahondando y profundizando en las maravillosas Escrituras. Cuando Cristo resucita entre los muertos a los 3 días, Él baja, dice 1 Pedro 3, bajó a visitar a todos los encarcelados. Descendió en los 3 días, mientras su cuerpo quedaba en la tumba. El Espíritu de Cristo desciende, se sale de su cuerpo y desciende al Hades o al Sheol del Antiguo Testamento, y a todos los que estaban del lado del seno de Abraham se los lleva con él. Dice Efesios capítulo 4, descendiendo se llevó cautiva a la cautividad. Se los lleva con él al cielo por primera vez, y de la cruz en adelante a nuestros días, cuando nosotros morimos, los únicos que siguen descendiendo al infierno son aquellos que han rechazado a Jesucristo. Cuando nosotros los cristianos muramos, en el momento que morimos, si hoy mueres, mañana, dentro de 3 meses, en los segundos en que tú mueres, inmediatamente vas a abrir los ojos y vamos a estar en la presencia de nuestro bendito Salvador. Porque ya no tenemos que descender abajo, ya la parte del seno de Abraham fue llevada al cielo y ahora estamos ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. ¿No quisieras tú asegurarte en este momento de que tú tienes realmente la salvación? Dice 1 Juan capítulo 5, este es el mensaje que hemos oído, que Dios nos ha dado la vida eterna. Esta vida está en su Hijo. Si tú tienes a Jesucristo en tu vida, tú tienes al Hijo, tú tienes la vida eterna. Y si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, pero tienes una religión, pues eres simplemente uno más
de los millones de religiosos que existen sin tener la vida eterna. La vida se encuentra en el Hijo de Dios y tú le puedes decir en este momento: Señor, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias porque derramaste tu sangre en mi lugar, con tu vida pagaste por mí en esa cruz, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te doy las gracias por haber tenido misericordia de mí y darme la seguridad del perdón de mi vida y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué gusto que hayan estado con nosotros. Le damos muchas gracias a Dios por toda la bendición que el día de hoy nos ha concedido a través de su palabra. Les esperamos en nuestros estudios semanales todas las mañanas y todas las noches. 10 de la mañana, 7 de la noche, estamos transmitiendo para todos ustedes palabra de nuestro Dios. Seguimos siendo iglesia, conéctate, estamos para servirte. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.